Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Crónicas de los Terribles 20. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de relaciones en los 20. Quédate conmigo y veremos más a profundidad sobre el tema. Hola, mixes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo aquí ando, ¿no? Corriendo con las cosas, mil cosas que hacer en el trabajo y tratando de sobrevivir. Y como todos ustedes bien saben, se supone que el episodio del podcast debe haber subido hoy, que hoy es miércoles, pero hasta apenas hoy lo estoy grabando. Y ustedes van a decir, Isis, ¿pero por qué estás grabando hasta ahorita? O sea, what the fuck contigo? O sea, no entiendo tu situación y yo de verdad pido una disculpa por atrasarme tanto. Verdaderamente es que no tenía yo contemplado tardarme tantísimo en grabar el episodio, pero se me ocurrió bueno, la idea de hacer esta dinámica que voy a hacer en este episodio, que va a ser completamente diferente al episodio pasado. Pues obviamente vamos a hablar, como ya ven en el título y como vieron en la introducción, relaciones en los 20. Y bueno, esta vez voy a traer ciertos testimonios de diferentes personas con diferentes relaciones que han tenido. A mí me gustaría mucho enfatizar que no solamente voy a hablar de relaciones de pareja, que es como que lo más normal, sino que también voy a hablar sobre relaciones en general con amigos, relaciones de trabajo, relaciones de padres, de familias, etcétera, etcétera. Y bueno, primero que nada, yo por eso mismo es que quería hacer esta parte, de que quería aclarar que van a ser diferentes tipos de relaciones, no todas van a ser románticas, porque claramente somos seres humanos y tenemos diferentes tipos de relaciones en general, no solamente de pareja, y pues claramente ahorita estoy aquí con ciertos testimonios que tengo, que pude recopilar entre el día de ayer y el día de hoy. Pues les voy a ir leyendo uno por uno, ¿sí? Y a partir de ahí, pues estaremos como comentando ciertos puntos y a lo mejor voy a dar mi opinión dependiendo de lo que digan en el testimonio. La verdad es que no los he leído completos. La mayoría de la gente que me los mandó, como que intenté como que ver que sí era lo que me habían mandado porque, o sea, yo publiqué un link en mi Instagram para que me mandaran sus cosas y sus experiencias y de repente me llegaron de que en el link de las cosas anónimas me llegaron de que más cosas que no tenían nada que ver con lo que yo estaba solicitando. Agradezco mucho a la gente que de todos modos se tomó el tiempo de mandarme algo por el link de los anónimos. Había varias cosas sobre como en específico, que si quieren, pues eso los voy a contestar hasta el final, porque al final del día pues son preguntas que me han hecho y pues igual no quiero dejarlas como que ahí en la austeridad, entonces pues al final de este episodio ya voy a intentar yo como que pues contestar esas partes que no tienen nada que ver como que con esto, pero pues igual los tocaremos poco a poco. Y bueno, eh, vamos a empezar. Y también antes de que comience yo con los testimonios y todo, de verdad les quiero agradecer mucho por haberme apoyado en el episodio pasado, en la introducción del podcast. La verdad es que he tenido mucha retroalimentación de parte de ustedes que la han visto. Creo que esto es para ir a mejor, ¿no? Y quiero que sepan que obviamente ese proyecto, a pesar de que nació de algo muy espontáneo, quiero hacer algo que esté bien hecho y que también ustedes disfruten. De verdad se los agradecería mucho que si ustedes tienen cualquier comentario o cualquier sugerencia en cuestión a lo del podcast, me lo dejen saber. También quiero aclarar que yo sé que el episodio pasado les dije que iba a traer a un invitado, pero ya saben, como buenos veinteañeros, mi invitado de esta semana que yo tenía planeado no pudo coincidir con los tiempos que yo tenía. Entonces, pues por eso mismo es que me atrasé más en traer el episodio, pero les prometo que ahora sí que el que viene ya va a ser con invitado. Ya tengo planes para grabar
con el invitado de la siguiente semana. Y pues bueno, ahora sí, vamos a pasar con los testimonios. Y primero que nada, me lo mandaron por Facebook. Muchas gracias por haberme mandado las cosas, de verdad se os agradezco miles. Pero bueno, pone, mi prima se va a casar y es una nueva etapa el entender que ya no vamos a ser las más amigas 24/7. Damn, qué fuerte, bro. La verdad es que esta parte la veo yo muy controversial por el mismo hecho de que pues estamos en esta época en la que muchas cosas se vuelven serias muy rápido, ¿no? Y pues el hecho de que sepas que una persona tan cercana a ti, que a lo mejor tenía más tiempo para salir contigo, en este caso, por ejemplo, su prima de esta persona, pues se va a casar, es un paso muy grande. Pero también cabe recalcar que pues a lo mejor y sí las cosas no van a volver a ser como antes, pero pues al final del día, pues es un poquito como un cambio bastante bueno. El mejor deseo para la boda de tu prima, que inviten a la boda, no es cierto. Pero yo creo que no deberías de verlo el hecho de que ya no van a poder ser como las mejores amixes 24/7, sino más bien verlo como una nueva adquisición, ¿no? De que ahora vas a tener a la pareja de tu prima, que a lo mejor va a poder acompañar esta parte y creo que está súper padre también que seas parte de esta nueva etapa en la vida de tu prima. Y pues ahora sí que esperemos que no te, no te aparte mucho de tu prima, porque solamente yo entiendo su parte. Por ejemplo, yo tengo este mismo feeling, pero yo no en el aspecto de casarse, pero yo era muy cercana a uno de mis primos de que, güey, éramos uña y mugre y te juro que después de la pandemia él tuvo novia, yo y la pandemia solamente no podíamos convivir y pues de ahí la verdad es que los dos nos distanciamos mucho y pues ahorita te puedo decir que yo la verdad no sé nada de su vida, él apenas sabe cosas de mi vida y pues así. Entonces creo que es parte del día a día. Y bueno, vamos a ir con otra experiencia. Esta es más como amorosa. Bueno, mi experiencia amorosa a los 20, a pesar de que yo la considero una parte muy linda de mi vida, también la considero una de las veces que más me he sentido presionada. Yo conocí a mi actual pareja a los 20 años. Nos hicimos novias en un lapso muy corto de tiempo, lo que llevó a que claramente todo pasara muy rápido. La gente no dejaba de mencionar bodas, vivir juntos, planes a futuro, etcétera. Y yo solo quería estar en una relación bonita y ya, pero todos los comentarios me hacían creer que íbamos muy lento. Entonces yo comencé a presionar a mi pareja con ciertas cosas y al final se me salió de las manos porque fue tanta mi insistencia en cosas que yo ni siquiera estaba segura de que quería, que terminamos rompiendo la relación a los 2 años. Obviamente fue demasiado difícil. Estuve en un año básicamente soltera y un año que me dio mucho tiempo para conocerme, para aprender qué era lo que yo quería y necesitaba y qué necesitaba de mí y no solo de los demás. Definitivamente me ayudó muchísimo al estar sola. Creía que al acabar mi relación había terminado mi vida, incluso que no iba a encontrar a nadie más porque estaba en mis 20 y ya te sientes como de que muy grande o te hacen pensar que ya estás muy grande y deberías de ser una relación seria. Pero no, si no lo estás no pasa absolutamente nada y no se acaba la vida. Mi consejo sería que no se dejen presionar por otros. La relación va a llegar cuando tenga que y va a durar lo que tenga que durar. Pues bueno, fíjense que ese testimonio es como muy bueno que me lo hayan mandado porque tiene muchos temas que yo quisiera como de que tocar. Por ejemplo, la verdad es que este está muy fuerte, ¿sabes? O sea, el hecho de que estés en tus 20 y empieces una nueva relación, yo creo que prácticamente el 80% de la gente va a creer que pues te vas a quedar con esta persona con la que estás saliendo, ¿no? Y a lo mejor sí, y sí, sí, qué bueno, pero creo que el hecho de que presiones tanto a la generación que está en sus 20 años de crear una vida, de crear una familia, de tener algo súper serio, eso te lleva como a lo mejor a no saber si es lo que quieres o no. Creo que es como muy controversial esa parte, el hecho de que, güey, o sea, tengo 20 y a lo mejor estoy soltera y pues eso, ¿no? Que tú dices, o sea, ya estás en tus 20, estás siempre que estás muy grande y que te vas a quedar soltera para toda la vida. Pero yo lo veo desde otro punto de vista, ¿sabes? O sea, yo lo veo como de que, güey, estamos en el mero peak en el que podemos conocer 200 gentes y de que nos pueden pasar 2000 experiencias súper padres. Y si tú estás en una relación seria, como esta persona, que
que pues obviamente te ponen expectativas que son estúpidas. Creo que es muy importante que también tú te sepas plantear y saber qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, esa persona comenta mucho sobre el hecho de que su tiempo, 6 años soltera, le ayudó como mucho a conocerse y a saber qué es lo que quería, ¿sabes? Y creo que eso es muy importante y que muchas veces la neta, pues es normal que cuando estás en tus 20 apenas y terminas a lo mejor una relación, si tuviste tiempo de mucha relación, pues estuviste saltando de relación en relación en relación y nunca has estado soltera, actualmente sola, creo que es bien difícil de saber qué es exactamente lo que tú quieres y qué es lo que tú estás pensando que quieres, pero que según quieres, porque la sociedad te está diciendo qué hacer. La verdad es que, o sea, yo que soy una persona que llevo soltera de que pues toda mi vida, he tenido mucho tiempo para hacer mucha introspección en mi persona, para saber qué es lo que quiero. Y yo creo que es por eso mismo de que mi adolescencia me la pasé soltera, sin ninguna pareja, pues sí, o sea, que me atara o así. Siento que logré conocer lo que yo quería y creo que es por eso que para mí ahorita en mis 20 me cuesta mucho más trabajo conseguir una pareja porque creo que yo ya tengo bien claro qué es lo que quiero en una pareja, qué es lo que no quiero en una pareja y también qué es mi futuro y qué no. Creo que una pareja tiene que llegar a aportarte y no quitarte y también creo que pues somos chavitos, o sea, somos la chaviza, entre comillas, o sea, somos veinteañeros que estamos descubriendo muchas cosas, no solo solos, sino estás en una relación de pareja, pues igual conociendo las dos cosas juntos, ¿no? Y más ahorita que, pues, como dices, o sea, te ponen expectativas que, pues, no manches, o sea, obviamente se ve muy irrealista que, güey, o sea, ella estaba pues, empezando sus 20 y la gente de que, pues ya se van a casar. Y yo así de, ¿qué? O sea, ¿cómo que te vas a casar a los 20? Ni que fueran los Bridgerton para andarte casando a los 16, cabrón. O sea, somos jóvenes. Y si te casaste a los 20 o antes de los 20, felicidades. Y qué bueno, y ojalá dure mucho tu matrimonio. Y si no duró y te divorciaste, pues es parte de la vida y no te preocupen, el amor va a llegar. Van a ver que va a llegar. El amor va a llegar. No crean, no se pongan a cantar como Juan Gabriel de que, güey, yo no nací para amar y que ya la chingada, porque, güey, apenas estamos en los 20 y créanme, tenemos mucho que vivir y creo que hay que saber experimentar las etapas por lo que son, ¿saben? Entonces, pues arriba, ánimo, y si tienen pareja y se sienten presionados como esta persona, aprendan a poner límites con la gente que les está poniendo expectativas irreales y también tengan buena comunicación con sus parejas para que no pase esta misma situación, ¿sabes? De que pues obviamente tú empieces a presionar a tu pareja con cosas que a lo mejor tú ni sabes si quieres y que pues la otra persona se sienta tan presionada que pues obviamente haya una ruptura, ¿no? Pues hay que evitar también ese tipo de problemas y yo como siempre lo recomiendo, no he tenido una relación de pareja, pero tengo muchas otras relaciones y creo que el fundamento más clave es la comunicación y hacer lo que tú quieres, que es bueno para ti, y pero que también es bueno para la otra persona que está en la relación. Y pues bueno, vamos a leer otra. A ver. Oh, esta es una experiencia un poquito fuerte. Ok. En mi experiencia, yo tuve una relación llena de abuso psicológico y manipulación, de la cual me costó salir un chingo, aparte de la dependencia emocional que había desarrollado. Tiempo después me di cuenta que lo que me hacía sentir, que lo que me hacía seguir ahí a pesar de todo era la costumbre, hasta que con el tiempo y sus pendejadas me fui alejando de poco a poco emocionalmente. De tener apego ansioso, pasé a dejar de importarme lo que hiciera o no hiciera esta persona, hasta que por fin quise alejarme, decidida de irme, ahora sí quiso que me quedara y comenzó a hacer todo lo que le llevé pidiendo hacer. No, este, todo lo que le llevé pidiendo hacer desde hace muchísimo tiempo, pero ya no servía de nada. Ya estaba decidida y pues ya hasta creo que después de 2 meses de intentar reenamorarme se dio cuenta de las cosas y me dejó en paz. Un año después regresó y quería que fuéramos amigos, pero se dio cuenta de que yo era la persona que siempre estuvo ahí a pesar de todo y ahora no quería perderme de ninguna forma. Ahora que ando viendo la serie de Harley Quinn y veo su relación con el Joker, suena muy trillado. Como que me vi, jaja, me reflejé cómo estuve yo en esa posición. Y en fin, el consejo del día.
Cuando la gente les diga que a alguien no les cae bien, háganle caso. Cuando alguien les dice que dejen fluir las cosas, o mándenlos a la verga, no aguanten ni una sola. Yeah. Bueno, la verdad es que esa situación sobre los abusos psicológicos y las relaciones tóxicas creo que es algo muy fácil de identificarse, ¿saben? Yo creo que la verdad es que, güey, o sea, la gente es tóxica en la adolescencia y en los 20, porque pues obviamente estas personas no tienen la responsabilidad afectiva y tampoco se conocen, entonces hacen cosas de la chingada. Obviamente esta situación está muy fuerte porque creo que es muy difícil el salir de una situación tóxica cuando estás dentro de ella, porque mira, yo he visto miles de memes en Facebook de que, ay, amiga, date cuenta, y ay, amiga, yo no sé por qué estás ahí, y la chingada. Y mira, yo también he sido esa persona bien pinche fricona, y digo, ay, o sea, güey, ¿cómo te quedaste ahí? También lo llegué a ser, también llegué a ser gente pendeja, pero déjenme les digo algo, la verdad es que tú no te puedes poner a juzgar una situación en la que tú no estás dentro de la situación. Me ha pasado 2000 veces que yo digo, o sea, güey, pero qué pedo con esto, pero en el momento en el que a mí alguien me dijo lo mismo y estaba fuera de la situación en la que yo estaba, fue como, wow, o sea, esta gente tiene razón. En realidad, la gente que está dentro de esta relación tóxica o dentro de esta situación tóxica o dentro de esta situación que no es buena para ellos, es muy difícil salir de ella. Y más cuando tienes un apego y ya llevas de que, güey, tanto tiempo con esta persona, y de que te cuesta trabajo identificar ciertas cosas, ¿no? Creo que es bien difícil estar en una relación que no te aporta y que te quita mucho estando en esta época, porque aparte siento que te afecta mucho, ¿sabes? O sea, fíjate, ella dice que cambió hasta del tipo de apego que tenía por el hecho de la situación, de la relación que tenía con su pareja. Y creo que es exactamente a lo que yo quiero llegar con esta parte y en este episodio. Y es que cualquier relación que tengas en esta época de la vida, creo que te va a afectar mucho al cómo te vas a desenvolver, tanto en los 20 como en tu vida futura. Porque créanme, las relaciones generan muchos traumas y los traumas se tienen que tratar. Vayan a terapia, gente. Pero no, pero en serio, de verdad, creo que este punto de las relaciones tóxicas es como totalmente identificable en cualquier situación en la que estés. O sea, güey, esa mamada de que ella se puso a hacer las cosas que le pediste desde el principio y ya cuando ve que ya está todo con la chingada, es cuando empiezan a haber problemas porque, güey, es obvio, o sea, es obvio que ya no vas a querer las cosas y que, o sea, va a empezar a hacer las cosas cuando ve que ya te tiene perdido y ahora sí de que tuve que perder las cosas para poder valorarlas. Y la verdad es que la mayor parte del tiempo siempre pasa así, pero creo que también puedes aprender en el inter y en el transcurso de la situación. Ok, a ver, vamos a leer otro y pues siento como para mi garganta. A través de mi experiencia, creo que a los 20 empecé a buscar relaciones de amistad, pareja e incluso familiares más reales y menos superficiales. Me di cuenta que si cambio mi forma de pensar en cómo quería relacionarme antes, pues buscaba algo quizá un tanto vive el momento y con la incertidumbre de poder encajar, y yo creo que desde los 20 o un poquito antes comenzó a ser más el pensamiento de quiero conocerte y buscar seguridad de poder ser yo misma. También otra cosa curiosa ya ahorita que tengo 23, casi 24, es que si conozco a alguien actualmente y no se queda, no lo fuerzo. Intento lo que está en mis manos para poder fortalecer ese lazo que nos unió en un principio, pero si aún así con eso no funciona, vamos, pues trato de ser resiliente con ello. Y actualmente algo que creo que es muy importante para mí es buscar tranquilidad en las personas que me rodean. Obvio que vas a tener discusiones o pláticas incómodas o intensas, pero que sean para fortalecer tus relaciones y no alejarlas. Y qué buena experiencia. Yo creo que me gusta mucho esta experiencia porque es como muy global, güey. O sea, no es como de que relación de pareja, o sea, aquí lo podemos encajar en lo que tú quieras. Creo que tienes toda la razón. Creo que el problema también de las expectativas de las relaciones en los 20 sí es algo que me he dado cuenta porque la verdad es que yo también soy ese tipo de personas y, o sea, me puedo identificar totalmente, es en el de que, o sea, cuando tú quieres encajar como cierta parte de tu generación,
¿no? Por ejemplo, ahorita en los 20 están como muy, 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 muy cabrón las relaciones casuales, ¿sabes? Es como de que, ay, güey, pues, o sea, pues, ¿por qué no te juntas con alguien que te gusta para echártela y la chingada, ¿no? Y yo creo que esa parte sí funciona para muchas personas, pero yo también me he dado cuenta que para muchas otras no. O sea, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo el ponerme en una situación así, porque yo soy una persona que siento que no, no podría hacer eso como con cualquiera, o sea, a lo mejor es mi pensamiento y a lo mejor lo que tú quieras, y yo de verdad no juzgo a la gente que hace eso, al contrario, yo digo, güey, qué bueno, o sea, que ellos están disfrutando lo que quieren, ¿no? Pero yo creo que si tú no eres parte de ese movimiento, tampoco te tienes que sentir mal o o por querer encajar quieres hacer eso, porque creo que eso es lo que está peor, el querer hacer cosas por querer encajar o que te dejes influenciar por ideas de la sociedad que a lo mejor no son tuyas. Y creo que eso es importante porque en realidad, pues sí, es cierto que a los 20 puedes aventártela de, pues chingue su madre, vivo el momento, pero también es cierto que estamos en esta época en la que, pues sí somos jóvenes, pues sí podemos experimentar muchas cosas, pero también tenemos que aprender a poner bases de lo que vamos a querer en un futuro. Y creo que eso es exactamente la situación por las cuales también vivir el momento, o sea, decir, quiero vivir el momento todo el tiempo, creo que está mal, porque pues al final del día sí tienes que ir forjando ciertas cosas para que esas relaciones que tienes ahorita o las relaciones que pueden irse dando ahorita, pues al final del día, pues te aporten algo, ¿no? Y pues la verdad es que tienes toda la razón, o sea, tú tampoco tienes que rogarle a nadie a que se quede en tu vida. Creo que eso es 100% real y yo de verdad, gente, los incito mucho. Una de las expectativas que a mí me gustaría globalizar es que, ¿sabes qué? No debes de aceptar el hecho de que tengas una relación con cualquier persona en cualquier ámbito de tu vida, en donde haya desinterés o en donde le tengas que rogar para que se quede en tu vida o etcétera, etcétera. La verdad es que creo que pues la gente que se va a quedar, se va a quedar. Obviamente, una relación es de dos, no importa en qué ámbito estemos hablando, claramente tienes que hacer ciertos cambios, tienes que hacer ciertas introspecciones para ti, para que tú te sientas tranquila, pero siempre también como hablando, la comunicación, vuelvo a lo mismo, gente, en todas las relaciones la comunicación es fundamental y creo que el hecho de que, exacto, o sea, si vas a tener pláticas incómodas o discusiones o problemas, al final del día, que esas situaciones te ayuden a poder fortalecer la relación que tienes con esta persona que quieres que se quede en tu vida. Pero si no funciona y lo intentaron y lo platicaron y bla, 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 y al final del día, pues no, sus caminos no se van de la mano, no van juntos, pues creo que pues no hay otra más que decir, sabes que te agradezco por todo lo que me diste, pero pues al final del día cortar esa relación que pues no te está aportando nada y tampoco es como que vas a llegar a ningún acuerdo. Y es normal, porque yo creo que pues las relaciones humanas así son, algunas funcionan, otras no, otras simplemente pues X, ¿no? Y creo que pues es parte de, y también hay que saber como que pues compartimentar esa parte, ¿no? Sí, gente, tienes que tener pláticas incómodas con todas las relaciones que tienes en general. ¿Por qué? Porque creo que es válido tanto con una relación de pareja como de familia, como de trabajo, como etcétera, el poner afuera oye, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco de esta relación. Y pues si puedes dármela, qué chido, vamos a trabajar en esto y si no, pues ni modo, ¿sabes? O sea, me va a doler, voy a berrear, voy a chillar, me, pero a lo mejor esta relación no es buena para mí y pues esa plática incómoda te va a darte cuenta de que esa relación pues ya no va para más y pues ni modo y ya. Y creo que es normal porque ahorita que estamos en los 20 pues, y que también es a lo largo de la vida, es que las relaciones pueden ser fugaces o pueden durar 2000, o sea, 2000 del tiempo, ¿no? Creo que hay amistades que yo en su tiempo pensé que iban a ser para toda la vida, ¿no? Yo tenía ciertas personas que, te lo juro, que yo en ese entonces, cuando yo tenía la relación con estas personas, pude haber apostado todo lo que tenía y decirte, no, es que esta persona va a ser para mí, pasa para mí siempre. Y ahorita ya no la tengo y entonces es como bien difícil como el romper y el desapegarte de esa parte, pero es muy sano también saber que pues hay relaciones que no van a ser para siempre y que también tienes que ponerte a ti primero siempre, o sea, siempre, por favor,
yo sé que es difícil decir esto, pero intenten no ser people pleaser because, ay, porque, ay, no van a decir que yo soy bien mamola por la mamada que acabo de hacer, perdón, pero por favor no sean, sí, people pleaser, porque pues no les va a llevar a nada, al contrario, les va a causar muchos, muchos problemas. Bueno, vamos por otro. Bueno, creo que uno de los problemas que más me han impactado en mis 20 han sido problemas familiares con padres, aunque empezaron antes de que empezaran mis 20, pero durante el inicio de mis 20 mi papá se había envuelto en un problema que al final nos incluyó a todos, a mi mamá, a mis tíos, a mis abuelos y a mí. Al final todo lo que pasó, mis hermanos, mi mamá y yo nos salimos de la casa y nos quedamos en casa de mi abuelita durante unas semanas. Al momento no afectó demasiado, pero tiempo después, al paso de los días, me empezó a afectar. Bajé de calificaciones, no quería comer y no tenía ganas de hacer nada. Tiempo después me fui recuperando de eso. No fue fácil, pero tampoco imposible. Creo que uno de los grandes aprendizajes que tuve fue que no hay que presionar por las cosas que quieres que pasen, que el tiempo te lo recompensará. Un año después de eso, todo empezó a fluir bien como siempre quise. Muchas cosas buenas empezaron a pasar en mi vida, tanto académica como personal. Personas que no sabía que necesitaba en mi vida aparecieron y se convirtieron en unos seres humanos importantes que ahora no puedo ver mi vida sin ellos. Y los que han estado conmigo siguen estando y apoyándome en todo como siempre. Pues güey, la neta, o sea, siento que ese testimonio es muy importante porque creo que a pesar de que ya estamos en los 20 y ya somos gente adulta, la verdad es que las relaciones con nuestros padres nos van a seguir afectando siempre. Y no solamente las relaciones o sea, de, de con tus padres, o sea, de que yo con mi papá y yo con mi mamá, o sea, no, güey, o sea, hasta los mismos problemas que ellos tienen, creo que te van a terminar afectando a ti y más si eres una persona que sigue viviendo con tus padres o que sigues viviendo con la familia que tenga problemas. Te damos un abrazo muy fuerte. Creo que está muy cabrón pasar por ese tipo de situación. Yo la verdad pasé por una situación súper parecida, pues igual pues empezando los 20 en eso de la pandemia, eran unos problemas pues un poco complicados, ¿no? Porque pues al final ya los problemas familiares siempre te van a afectar y siempre van a ser como súper complicados. La verdad es que eso de que hayas tenido que salir de tu casa y eso siento que está muy cabrón porque también te afecta mucho y creo que también, o sea, no normalizamos el hecho de que ciertas situaciones nos van a afectar de tal manera, o sea, el hecho de que tú decías que no comías, que no tenías ganas de nada. Creo que muy poca gente normaliza de que hay ciertas situaciones que a lo mejor a ti personalmente no te afectan de tal manera, pero a otras personas sí. Y creo que eso es algo bien importante, ¿sabes? Que tenemos que reforzar mucho ahorita en los 20 y es la empatía, ¿sabes? O sea, tienes que aprender a ser empático contigo, con las personas que te importan, con la misma gente que está en sus 20, hasta con la gente que es mayor y que tiene, o sea, con toda la gente tienes que aprender a ser empático. Sí que es cierto que hay que aprender a ser empático, pero tampoco hay que poner primero a las demás personas y a ti. O sea, sí, sé empático y trata de entenderlos, pero tampoco te pases de verdad de que primero ellos y ya después yo, o sea, no. Pero igual creo que, pues, como tú dices, el tiempo lo va a recompensar todo y creo que es bien importante esa parte, ¿no? Porque creo que todo el mundo, cuando tenemos una situación fea, siento que la mayoría de las personas en su momento sentimos que se nos acaba la vida, ¿sabes? O sea, sentimos de que ya valió madres, que ya, o sea, lo peor que me pudo haber pasado. Y tú no le ves fin a esa situación horrible en la que estás pasando, porque pues así es como, así es tu sentir, ¿sabes? Pero créanme que todo sale. Ahora sí que, Here Comes the Sun, du, 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 du. Esa canción de los Beatles es perfecta, de verdad. Yo creo que esa canción de los Beatles es una canción que yo recomendaría a toda la gente que tiene 20 años y que la debería de escuchar, porque, pues o sea, en verdad, van a pasar estos tiempos malos, todo va a pasar, todo va a estar bien, si trabajas también para ello. Creo que no todas las situaciones malas van a durar toda la vida, hay que aprender también esa parte. Y creo que, pues como tú dices, ¿no? El tiempo lo va a recompensar y me da mucho gusto que un año después las cosas empezaron a salir como tú querías, ¿no? Y como tú dices también, ¿no? O sea, tampoco hay que, pues, querer todo de que ya. Creo que también ese es un problema de los 20, si es que todo lo queremos ya, o sea, así de que, papi, por favor, ya, Diosito, que ya nos traiga todo, ya, todo quiero, todo solucionado.
Y pues obviamente no, ahora sí que somos humanos y ni siquiera la gente que tiene 40, 50 años tiene todo resuelto. Pues menos nosotros que tenemos 20 y apenas estamos empezando en esta parte, ¿sabes? Entonces creo que eso es muy importante pues de recalcar, ¿no? A ver, vamos con otra. Yo renuncié a mis 29 después de trabajar 7 años en un hospital donde mi jefa era una tirana y se robaba créditos de nuestros trabajos, presentaciones y nos pedía que hiciéramos tareas de la maestría. Hasta que me puse viva y empecé a tratar de sobresalir. Luego la dejaron de lado a ella porque nunca sabía nada y ya no le invitaban los doctores a las juntas y entonces nos hizo renunciar. Empezamos a tratar feo y ponernos en áreas donde no sobresalíamos y cambiando nuestro área de trabajo constantemente hasta que mejor renuncié. ¡Oh! Oigan, es que se los juro que, o sea, esto es bien importante en cuestión del trabajo. Güey, nadie te prepara para la vida del workeo. O sea, nadie te prepara para la vida de trabajo. O sea, te puedes encontrar situaciones totalmente inesperadas. O sea, y neta, qué cabrón que, güey, después de 7 años trabajando en un lugar, te hayan obligado casi a renunciar porque la pinche gente enferma trae pedos contigo. O sea, pinche gente, bueno, no es porque le hable mierda a nadie, pero la verdad es que, o sea, a veces trabajar con ciertas personas que son como súper, súper, súper asquerosas de personalidad y que están súper amargadas, te traen muchísimos problemas en el trabajo y a veces es bien difícil el poder evitar ciertas situaciones en las que te vas a encontrar. Eh, Creo que, o sea, eso es bien real y que a mí me ha pasado muchas veces y es que puedes tener una persona que, güey, no mames, o sea, tú dices, no mames, tiene un chingo de experiencia y lleva trabajando aquí toda la vida y ya está bien grande y tú crees que esa persona es bien chingona y al final del día tú llegas a tus 20 y como te ven chavito te ponen a hacer un chingo de cosas y prácticamente tú haces la chamba de esta persona que se supone que es la chingona y pues entonces ahora sí que a la gente que le van a creer es a ellos, porque ellos son los que llevan más tiempo ahí, pero en realidad los que se están dando la pinche madriza de su vida somos nosotros. Tú dices, qué cabrón, hijo de tu pinche madre, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó una situación súper similar cuando yo estaba en mi primer trabajo, o sea, no, era una explotación que tú dices, güey, no mames, o sea, qué pedo con esa explotación laboral. Eh, Hago de todo y me pagan mal y todo la chingada. Y creo que es bien normal, ¿no? Y también creo que esa parte de que imagínate, o sea, güey, tener que hacer esa ruptura en un trabajo por algo que no tiene que ver contigo, creo que el dolor está bien fuerte. Más porque a lo mejor era un trabajo que sí te gustaba, pero pues no pudiste evitar el que te fueras, ¿no? Y creo que eso es como muy fundamental, que muy poca gente como te normaliza, es el hecho de que, güey, a veces tú tienes que renunciar o renuncias en un trabajo porque neta las situaciones son súper horribles. Y a mí me ha tocado escuchar gente grande que dice, ay, ustedes no aguantan nada, renuncian por todo. Y yo sí, a ver, o sea, que tú aguantes la explotación laboral y las humillaciones y que la gente te trate mal y bla, 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 ese es tu pedo, ¿sí? Yo no tengo por qué aguantar eso. O sea, sí, sí, soy de la idea que vas a tener que aguantar ciertos madrazos en la vida, pero tampoco que te traten así. O sea, que te hagan la vida imposible en un trabajo. Güey, de por sí el trabajo está pesado. Luego tener un ambiente laboral de la chingada está el triple de culero. Entonces, no, 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 no. Si alguien les llega a decir, ay, es que ¿por qué renunciaste? Si, ay, no, no aguantas nada, mándenlos a la chingada. Que la neta, o sea, está bien pesado que ellos acepten ese tipo de situaciones, ese no es pedo de nosotros como jóvenes. Nosotros todavía tenemos decisiones, podemos, y aquí fue peor, o sea, aquí literalmente la obligaron a renunciar, o sea, güey, un abrazo, qué bueno, ojalá que esa persona te hizo renunciar, ojalá que esté pagando su karma, porque neta, el karma sí existe, banda, de verdad que sí. Aquí vamos con otro testimonio. Estoy en esta situación en la vida en la que, como ya estoy creciendo, tengo diferentes tipos de relaciones, tanto con mi mamá como con mi papá. Mi papá ha estado insoportable porque se resiste al cambio de que yo ya estoy grande, lo cual ha provocado que inclusive nos dejemos de hablar. Eh,
El plan se puso muy intenso, ya que se la pasa diciendo que él puede solo y que así mismo yo también tendría que resolver todo sola. Ay, what the fuck. En cambio, con mi mamá, la situación está en el otro extremo. Al principio, cuando era adolescente, tenía una relación muy mala con mi mamá porque no entendía ciertas situaciones que ella me ponía. Pero ahorita, estando en los 20, empiezo a entender a mi mamá y de por qué me crió como lo hizo. Cuando dicen en los memes de Facebook, era una niña criando otra niña, nunca tan real. Güey. Y ahorita que mi mamá ha entendido mejor que yo estoy creciendo, es en este momento en el que tengo la mejor relación con ella. Porque como ya lo he dicho, porque yo se lo he dicho muchas veces a ella. Tú tienes 40 y tantos y tú ya fuiste hija, pero yo no he sido mamá. Entonces es más fácil que tú me entiendas a mí como hija que yo te entienda como mamá. Ahorita, eh, el que ella me entienda, eh, el que ella me entienda de ciertas cosas que ella no pudo vivir y que quiso vivir, y, y el hecho de que pues ella no me prohíba vivir a mí esas situaciones, es muy importante. Por ejemplo, yo ya vivo sola y mi mamá jamás pudo vivir sola. O me acabo de ir de vacaciones y mi mamá nunca se le hubiera ocurrido hacer vacaciones en estas épocas. Entonces creo que una cosa también padre de los 20 es que igual te puedes empezar a entender mejor con tus papás porque ya estás más grande. Y como te comentó con mi papá, la situación es muy diferente porque como él ya me pagó la carrera y está en las últimas con mi hermano, pues él también ya se quiere deslindar de nosotros y solo quiere ver por él. Fuck. Mira, yo te voy a decir algo. Creo que las relaciones con los padres es muy complicada en general. Porque pues cada uno tiene una relación diferente con sus papás, ¿no? Ahora sí que como dices, sí que es cierto que los 20 están chidos porque puedes entender mejor a tus papás. Creo que te pones en ciertas situaciones en las que tus papás estuvieron y dices, chale, pues ellos la neta se rifaron, porque pues yo no sé qué hubiera hecho a tal edad, ¿no? Para rifarme el pedo de tener un bebé y todo ese desmadre. Y pues sí, o sea, eso de que, güey, una niña estaba criando una niña es muy real. Yo conozco mucha gente que es de mi edad y también tienen mamás jóvenes, porque pues mi mamá es muy joven, ¿sabes? Y pues que prácticamente pues, eran niñas, güey, cuando tuvieron un bebé. Y, güey, ¿quién te prepara para esa madre, güey? Nadie. Yo creo que no importa qué tan grande seas, qué tan joven seas, en el momento en el que te conviertes en mamá, es como, güey, con los ojos cerrados, güey, no sabes qué pedo y vas aprendiendo como que con el transcurso del tiempo. Yo admiro mucho como el hecho de ser padre en general, porque pues, güey, está muy cabrón, ¿sabes? O sea, el hecho de que, pues obviamente nosotros somos adolescentes y cuando siento que nuestra adolescencia es como el momento en el que nadie nos comprende y en el que me siento así como de que me voy a cortar las venas con lechuga porque pues no me entienden, ni mi mamá y mi papá no me entienden ni me tratan de la chingada, bla, 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 ¿no? Pero yo creo que cuando creces te das cuenta de que ciertas partes, ciertas cosas que tus papás hicieron, dices, what the fuck conmigo, bro, que tus papás hicieron, pues en realidad lo hicieron de la mejor manera y pues obviamente nadie les enseñó a ser papá o mamá y pues obviamente están aprendiendo sobre la marcha y pues tampoco es como que el punto de juzgarlo. Yo vuelvo a lo mismo, siempre hay que ser empáticos con tus padres, pero también así como vas a ser empático con tus padres, pues tampoco puedes desvalidar el hecho de que a lo mejor ciertas situaciones que hacen están de la chingada, ¿no? La neta, este pedo con lo de que su papá se pone bien intenso, güey, yo creo que es bien real de que ciertos padres o sea, güey, o sea, no quieren el cambio de que sus hijos ya están creciendo y de que ellos tienen que tener su vida. Porque, por ejemplo, he visto muchas situaciones en las que los papás netas se ponen bien creepy. Si tiene, o sea, güey, de alguien en sus 20 y que, oye, pues es que voy a salir y me voy a quedar en otro lado y los papás así de que, güey, ¿cómo? ¿Cómo te vas a quedar en otro lado que no sea tu casa? Y yo así de, o sea, sí entiendo la desconfianza y de dónde nace el miedo, pero, o sea, creo que, güey, al final del día hay que aprender también que pues los hijos crecen y se van y tienen que hacer su vida. Y también ahora sí que esa parte de que, güey, pues a lo mejor hay gente que está en sus 20 y ya es mamá y a lo mejor entiende a su mamá porque pues ya es mamá, pero en realidad las mamás y los papás te podrían entender 1000 veces mejor porque ellos ya fueron hijos, güey. Ellos ya vivieron la época en la que estuviste tú, en la que a lo mejor no tenías hijos y esas mamadas y pues lo que sea. Creo que está chido eso, ¿no? Que también los papás aprendan
a dejar vivir a sus hijos, ¿no? Porque pues obviamente a lo mejor ellos no tuvieron eh, las mismas oportunidades de vivir cosas que a lo mejor sus hijos están viviendo ahorita en sus 20 y pues el hecho de que no pararlos, ¿no? Por ejemplo, en este punto de que los papás se resisten mucho a que los hijos crezcan, creo que tengo un ejemplo súper perfecto y, o sea, no estoy contando esta historia como en plan para victimizarme ni nada, o sea, simplemente es una historia real y que creo que pues es como súper, súper cabrón, ¿no? Por ejemplo, ahora que yo me fui a Londres el año pasado, yo tuve un problema súper grande con mi mamá, porque pues mi mamá es esa persona que es súper sobreprotectora como en general y que la neta no me había soltado de que, o sea, de que no había entendido de que yo ya estaba creciendo y de que pues obviamente yo ya estaba empezando a hacer mi vida, ¿no? Y obviamente hubo ciertas situaciones en las que pues yo también hice cosas pendejas, porque pues obviamente soy joven y hago pendejadas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ya tenía un problema muy fuerte con mi mamá porque mi mamá no quería que yo me fuera a Londres porque era como de que, güey, o sea, ¿cómo te vas a ir sola? Porque para esto, yo me fui sola, completamente sola a Londres. Y sí que es cierto que todo el viaje yo lo planeé sola, no le pedí ayuda ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie. Yo planeé todo sola y fíjate que exactamente por la misma razón de que yo sabía que mi mamá se iba a poner súper creepy, como que yo no le había querido contar bien que ya había comprado mis vuelos y la chingada, ¿no? Entonces, cuando salió esta situación y mi mamá se dio cuenta que pues, yo todavía no le había terminado de contar las cosas, tuvimos una discusión súper grande de que, güey, ¿cómo te vas a ir sola a Londres, luego siendo mujer y la chingada, ¿no? Y pues obviamente yo entiendo esa parte, ¿no? Porque pues está complicado el ir a otro país, pues tú sola, ¿no? Pero pues como yo le decía a mi mamá en ese entonces, o sea, yo creo que yo he investigado mucho y pues yo voy totalmente segura de que pues, o sea, cualquier situación sé qué hacer y pues la neta el idioma a mí no se me dificulta, o sea, no, yo veía muchos pros, obviamente a mi mamá se le caía el mundo de cómo su bebé se iba a ir a otro país sola, güey, ¿cómo? Y esa parte yo sí la entiendo, ¿sabes? Y por eso pongo este ejemplo, porque en realidad a veces no es que los papás como que quieran ser culeros o así, ¿no? O sea, siento que es como de que esos sentimientos y ese momento de sentir de ellos es que los hacen actuar a lo mejor a veces de mala manera, ¿sabes? O sea, de que a veces tú dices, ay, no, o sea, pinche reacción horrible que me acaba de pasar con mi mamá, mi papá, etcétera, pero a lo mejor no era que ellos quisieran reaccionar de esa manera, ¿sabes? Sino que simplemente, pues, obviamente en ese momento se sintieron así y pues reaccionaron súper mal, que creo que también es algo que pues deberíamos de hablar mucho, ¿no? De que los papás deberían de tener un poquito más de conciencia de cómo reaccionan a ciertas situaciones, porque pues eso luego genera que tú tampoco ya no quieras como que contar con ciertas partes de con tus padres, ¿no? Si es que tienes este tipo de problemas, ¿no? Y pues es que está muy fuerte, porque, o sea, todo lo que te vaya a pasar, inclusive con tus papás ahorita, yo vuelvo a lo mismo, te van a terminar afectando en cómo vas a actuar en un futuro, cómo van a ser tus relaciones en el futuro, y cómo la vas a vivir tus 20 ahorita, ¿no? Vamos con otro testimonio. Me di cuenta que tener novio a los 15 es completamente diferente a tener novio a los 20. Pues sí, yo tenía un novio llamado Martín, con el que tenía una relación súper tóxica, pero te juro que yo lo amaba muy cabrón. O sea, creo que real fue el amor de mi vida. Me hubiera querido quedar con él, pero obviamente estaba mal por muchas razones. Ay, sí ha pasado, sí pasa. Y con mi novio actual espero de verdad quedarme con él porque ahorita los dos estamos en un punto donde estamos más grandes y más maduros. Por ejemplo, yo le digo a él que quedarnos embarazados ahorita es nuestra decisión. Ya no es como que un error, sino ya es nuestra responsabilidad. Y yo tenía muchas expectativas en mi relación antes, cuando era más joven, y la verdad es que es muy diferente. Te lo digo porque yo era de leer historias de amor, como tú, de que mi relación de novela, mi relación de Wattpad fue con este chico Martín y es la cosa de la que más me arrepiento en la vida. Ay, Diosito, qué fuerte. Y ahorita esta la siento que es una relación real, él respeta mis tiempos y afortunadamente trabajamos juntos. Eso hace que nos veamos más. Pero igual siento que él es mi apoyo y hemos formado una relación bonita. Algo que es mi orgullo es que yo le enseñé a llorar. Una cosa que me duele, wow, le enseñé a llorar. Y una cosa que me duele mucho es que mi relación por cuestiones familiares, eh,
siento que mi boda soñada la veo cada vez más lejana, no por el dinero o por cosas con mi novio, sino más bien por cuestiones familiares, llegando al punto en pensar hacer una boda con puros amigos. Eh, y creo que sí es muy diferente porque ahorita ya es algo serio, ya no es un juego y no es como de que, ay, este güey solo me va a acompañar ahorita como era en los 15, sino que ya empiezas a ver un futuro. Por ejemplo, mi pareja y yo queremos tener hijos y estamos viendo lo de comprar una casa, la cual está al 70% amueblada. Y pues ahorita ya vamos a cumplir 2 años juntos y tampoco te voy a venir a decir que esta es la mejor relación y que no tenemos problemas, porque, por ejemplo, hoy en la mañana nos peleamos, pero igual me encanta que saliendo del trabajo ya hablamos como si nada. Y nosotros tenemos un acuerdo sin hablar sobre pagar, porque hay veces que él paga, que yo pago, si es mucho de la cuenta, pues nos la repartimos entre los dos. Igual yo dejo que él pague un poco más para no quitarle la parte de yo soy el hombre y el que provee, aunque él sabe que yo también proveo. Y sí nos lo pasamos todo el tiempo juntos, pero creo que respetamos el tiempo del otro y la vida del otro. O sea, tengo un amigo muy cercano, pero mi amigo respeta mi relación y Luis, su actual pareja, respeta mi amistad. Y pues siento que es un 80% de una relación sana. Hoy tenemos problemas, pero pues son cosas con su familia, como yo con la mía. Pero igual creo que está padre porque hay mucha confianza para decirnos las cosas, que creo que es lo mejor. Wow, pues muchas felicidades por esa relación sana en la que estás. Quiero retomar mucho esa parte de lo de las historias de amor y el Wattpad y la mamada, porque, o sea, güey, cuando estás en tus 15, creo que te toca leer como 2000 libros de amor y ves películas de amor y romantizas un chingo de cosas y tienes expectativas irreales de qué es lo que tiene que ser una relación, y etcétera, etcétera. Y fíjate, o sea, tú tuviste tu relación de Wattpad, güey, y es de la cosa que más te arrepientes. Y creo que ese es el punto. Romantizas tanto ciertas cosas, pones expectativas irreales en ciertas cosas, que la verdad no tienes una relación real, güey. O sea, tienes una relación de fantasía, en donde son pendejadas. Y creo que las relaciones reales sí, sí pueden tener romance y pueden ser románticas y pueden tener ciertas cosas que a lo mejor tú esperas que has visto en películas, pero creo que para que una relación funcione y que sea real, como tú dices, es que tiene que haber muy buena comunicación, tiene que haber como un acuerdo entre los dos y que los dos sean como matching para que los dos como que encajen. Eso es como para mí muy importante y creo que pues qué bueno que me pudiste compartir esto porque, güey, ahí está la diferencia entre una relación a los 15 y una relación a los 20. O sea, güey, son completamente diferentes, tienes expectativas completamente diferentes. Cuando tienes 15, crees que tu relación a los 20 va a ser de una manera y termina siendo de otra, ¿no? Ojalá que si te quedes con tu pareja actual, ¿no? Qué padre, ¿no? El hecho de que puedas empezar a formar una vida con una persona que es muy matching para ti, ¿no? Por ejemplo, comprar una casa. Y justamente también quería yo hablar de eso, porque creo que ahorita que estamos en los 20, sí que es cierto que creo que las expectativas de que todo se tiene que volver muy serio, muy rápido, está mal. Pero también quiero decirles que ahorita estamos en esta época en la que cualquier relación se puede volver muy seria muy rápido. No necesariamente porque tenga que ser así, sino que es una variante de varias. A lo mejor tú puedes pasarte 3, 4 años viviendo con una persona en una relación de pareja y a lo mejor terminas o a lo mejor llevas 2 años y de repente te das cuenta que este es tu matching perfecto y empiezas a planear una vida junto con alguien. O sea, creo que estamos en este punto crucial de la vida en el que sí puede ser de las dos maneras. Tanto una relación puede ser muy volátil, pero también una relación se puede volver seria así, güey. O sea, de que yo me he dado cuenta de que, te lo juro, una relación se puede volver seria tan en corto que tú dices, cabrón, pues si apenas llevas eh, un año conociéndolo, ya vives juntos y ya se van a casar y la chingada. Y creo que está bien porque cada quien va a su ritmo. Eso es algo que yo, que cada quien va a su ritmo en sus 20 y creo que eso es importante también. Cada relación va a ir a su propio ritmo. No te estreses o no te quieras acelerar porque otras personas lo hacen.
tú ve a tu ritmo, tú ve a tus pasitos, date cuenta qué es lo que quieres y pues si las cosas empiezan a ir un poquito más rápido, pues está bien. Creo que cada quien sabe qué es lo que está haciendo, pero también creo que hay que saber informar y hay que saber conocerse para poder llegar a donde quieres llegar. Eh, por esa parte de que, o sea, yo lo dejo ser el proveedor porque son hombres, o sea, no quiero meterme en controversia. Yo creo que está bien, porque prácticamente la mayoría de los hombres se ve así. Por cuestiones machistas o no, no importa, pero creo que sí es algo muy real el hecho de que la mayoría de los hombres como de que prefieren ser los que dan más dinero, tanto en una casa o si salen el que pague más, etcétera, etcétera. Creo que es una imposición social que ha estado durante mucho tiempo y creo que está bien que pues si tú sabes que a tu pareja le importa tanto esta parte, pues tú también cedas hasta cierto punto. Pero me gusta mucho el hecho de que, o sea, él también sabe que yo soy la que provee, porque, güey, o sea, hay que ser reales. Nosotros también ya somos mujeres independientes que trabajamos y que podemos solas y que claramente una relación no necesito un hombre para que me mantenga o para que me haga todo o para que la chingada. O sea, creo que quiero una pareja para que me complemente y no para que él me haga todo. Y creo que eso es bien importante porque pues ahorita el papel de la mujer en los 20 pues es de que, güey, cada quien está chambeando y pues está tratando de salir adelante y se vale. Eh, pues también llegar a un acuerdo de, hoy, ¿sabes qué? Pues yo también voy a pagar unas cosas porque pues estamos los dos en una relación y pues se vale, ¿no? Eh, y pues también depende mucho como del el ingreso mensual de cada uno de la relación, ¿no? O sea, creo que pues es muy importante esa parte. Y digo, o sea, qué bueno que tú también sabes identificar ciertas cosas que son importantes para tu pareja, para que igual pues tú se las puedas dar y los dos estén a gusto. Eh, pero igual siento que, o sea, el hecho de que a fuerzas el hombre tiene que ser el proveedor es una idea un poquito errónea. Ya no estamos en esa época en la que, güey, en la época de los Bridgerton, en donde, güey, pues yo me casaba porque quiero ser mantenida. Pues no. Creo que pues ahorita ya todos hemos progresado mucho en esa parte sobre el papel de la mujer en la sociedad. Y pues también es muy importante también saber que pues igual va a haber veces en las que a lo mejor tu pareja como mujer va a ganar más que tú. Y yo pongo este ejemplo y yo sé que van a decir, ay, sí, eres la más sangre. Pero por ejemplo, en The Big Bang Theory, al final, al principio Penny, güey, trabajaba de mesera, no tenía dinero, Leonard estaba acostumbrado a que él era el del varo y pues obviamente Penny era la que no tenía, ¿no? Y cuando Penny y él se casan, ella consigue un nuevo trabajo, ella empieza a ser la que gana más dinero. Y pues obviamente es un problema ahí porque pues obviamente culturalmente el machismo, o sea, como de que, ¿cómo que mi mujer gana más que yo? Y pues obviamente masculinidad frágil, lo que tú quieras. Y al final los dos lograron como que resolver sus problemas, pero creo que es muy normal tener ese tipo de problemas porque pues estamos muy acostumbrados a la sociedad como es. Y está chido que también se vayan cambiando ciertas situaciones tóxicas de la sociedad en cuestión con las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? En relaciones de pareja, etcétera, ¿no? Y a ver, vamos a leer otro testimonio. Ok. ¡Ah! ¿Cómo los casi algo te pueden derrumbar? Ay, gente, ya van a empezar a hablar de estas cosas. Yo me enamoré de una chica que por cuestiones de la vida empezamos a hablar por mensaje, pero nos conocimos principalmente en la universidad. La verdad es que me ilusioné y me enamoré muy rápido, porque yo creí en ese entonces que éramos muy afines, ya que tanto ella como yo anhelábamos una relación romántica tipo película. Ay, Dios mío. Poco a poco fuimos empezando a platicar de una manera más enfocada a una posible relación. Sin embargo, ella acaba de terminar con su novio de años y claramente no estaba lista para tener otra relación, claramente, por lo que al final nada se dio y eso me dio un bajón, pero no tanto en un principio. El problema es que ella comenzó a salir con otro chico al poco tiempo y eso me dejó muy sacado de onda porque yo no entendía por qué ella, si no estaba del todo bien, ella comenzó a tener una relación con otra persona. Sinceramente fue ahí donde comencé a tener un bajón muy fuerte porque yo no entendía el por qué con él sí y conmigo no. Pasó un tiempo y ella terminó con su novio, me volvió a buscar y yo haciendo caso omiso a los consejos de mi mejor amiga de no volverle a hablar,
yo le comencé a contestar otra vez. Salimos una vez y yo pensé que esta vez las cosas iban bien para que ella y yo pudiéramos tener algo. Pero otra vez de la nada comenzó a alejarse y luego me llegué a enterar de que incluso decía que yo era un intenso. La verdad es que esta situación me volvió a dar para abajo porque yo seguía sin entender por qué ella hizo todo lo que hizo si nunca quiso nada bien conmigo. Me costó mucho trabajo salir de las constantes bajones que me daban por el simple hecho de que ella no me escogía a mí, pero con el tiempo he ido aprendiendo que no siempre tengo que entender al 100 por qué las cosas se dan de esa manera y solo hay que seguir adelante. Güey, creo que esta parte es muy importante para mí, también porque es una relación diferente, ¿sabes? O sea, nunca tuviste nada romántico con esa persona, nunca tuviste un apego de 100%, pero al final del día, pues fue un casi algo, ¿no? Y creo que eso sí es bien real, ¿no? Yo conozco mucha gente que sus casi algo los tumbaron a la chingada, y más que nada por el hecho de que, pues, ellos creían que sí, ya se iba a ser y ya todo, ya se veían acá bien soñados y de repente, ¡pum!, nada. Y pues esa parte, ¿no? De que pues, o sea, para empezar esta persona estaba muy inestable porque pues acaba de tener una relación, bro, o sea, obviamente estaba muy mal, pero, güey, el hecho de que empezaron a andar con otra persona y no contigo, pues yo me imagino que sí te metió ahí el punzadito de que, güey, pero ¿por qué con esta persona sí, conmigo no? Entonces yo entiendo mucho por qué estabas muy mal. Creo que esos bajones son súper normales. Me gustan los 20 que la neta, pues, o sea, crees que todo debería de estar de que pues súper resuelto. Más de que ves que la gente, como vimos en el primer testimonio, te impone de que ya debes tener una relación seria ahorita a los 20. Y pues es normal, ¿no? Que pues te sientes así de la chingada de repente. Am, pues no puedo decirte otra cosa, la verdad es que no sabría yo explicar por qué esta persona decidió salir con alguien más que no fuera contigo, pero creo que igual depende mucho de las situaciones de vida, ¿no? También lo que estaba buscando esta persona, y lo que tú estabas buscando, y a lo mejor pues simplemente no eras el matching tóxico que quería, y pues ni modo, ¿no? Creo que pues cada quien vive las situaciones de las maneras en las que las tiene que vivir. Pero yo les digo algo, gente, si ustedes tuvieron casi algo que los defendió, validen mucho sus sentimientos, porque a pesar de que no fueron nada, creo que muchos sentimientos en el medio que están ya involucrados con ciertas personas que a pesar de que no se dio, o sea, de que no fue una relación como tal, pues al final del día ya estabas, ahora sí que saboreándolo, ahora sí que pues imagínate, ¿no? O sea, tener aquí en la punta de la boca y de repente te quitan el bocado, ¿no? O sea, creo que pues ese sentimiento de abandono y de quitar y de no entender qué fue lo que pasó, creo que pues ese es el problema más fuerte, la incertidumbre, el no poderle darle un cierre al círculo, ¿no? Que creo que como seres humanos casi todos necesitamos un cierre para todo, y es un poquito pues raro no dejarle pues no ponerte mal por ese tipo de situaciones. Pero bueno, vamos al que sigue. Pues yo no tengo ninguna relación romántica en mis 20 y luego se me da para abajo porque yo veo como todo el mundo encuentra el amor y yo no. Ay, Diosito. Mm, ¿Qué te puedo decir, gente? Mira, la verdad es que yo tengo muchas opiniones acerca de esta parte. Yo tampoco tenía una relación romántica sería pues en mis 20 ni en nada. Eh, Pero no creo que sea porque yo no he encontrado el amor, simplemente creo que pues no se ha dado en mi tiempo y ya está, ¿sabes? Yo creo que tampoco es algo que esté buscando yo ahorita, pero si tú eres una persona que está buscando el amor y no ha tenido, pues, una relación romántica seria y pues tú ves que todo el mundo encuentra el amor en la fregada, pues creo que tampoco te tienes que poner para abajo. Creo que mejor súbete todo el power, ponte todas las pilas, toda la actitud y vas a ver que vas a encontrar pareja si es que es lo que quieres. Yo la verdad es que, o sea, yo no creo en las relaciones, en las aplicaciones de citas, por ejemplo, Tinder, esas madres, o sea, yo la verdad no creo en eso, porque yo siento que todo el mundo lo agarra para echarse un palo y ya está. O sea, la neta, nadie ocupa Tinder aquí para encontrar novio o novia. Y si lo hacen son gente muy rara. Pero si tú crees en las aplicaciones de citas, pues te puedes inscribir en eso. O sea, ya existe el Facebook, la chingada, citas, esa mamada que, pero bueno, ya existen demasiadas cosas para a lo mejor poder encontrar el amor. Y pues
si es lo que estás buscando, pues está bien. Hay muchos lugares para poder encontrar el amor. Creo que el amor lo puedes encontrar hasta en el Walmart. Eh, y pues, no lo sé. Pero también yo como consejo doy que si el amor llega cuando menos te lo esperas y cuando menos lo buscas. eh, y creo que pues te va a llegar. No te sientas que ya no vas a tener pareja para nunca. O sea, estás joven, apenas estás en tus 20 y pues creo que es normal a lo mejor el no tener una relación romántica ahorita. O sea, siento que la gente idealiza mucho el haber tenido muchas relaciones ya cuando estás en tus 20 o ya por lo menos tener un novio fijo y pues igual siento que como que pues no. Entonces, pues tampoco se presionen mucho. La sociedad te va a venir a decir que ya debes de tener 2000 cosas fijas ahorita en tus 20 y pues la neta es que no. Así que tranquilos, gente, ustedes no se preocupen, van a encontrar el amor. Y si no lo encuentran ahorita en sus 20, a lo mejor más adelante, yo he encontrado mucha gente que, de que encontró el amor en su vida a sus 50 años y tú dices, ¡oh, wow! Y sí pasa. Entonces tampoco se presionen y tampoco quieran ya tener todo así. Sí, o sea, vivan la vida cool. No se presionen, no se sientan tampoco tan así, pero también si ustedes se sienten de esa manera, creo que es importante aprender a validar los sentimientos de las demás personas. Yo te entiendo por qué te sientes así, más que nada porque no es mi situación en el aspecto de que yo me da el bajón porque todo el mundo encuentra el amor y yo no, o sea, no es mi situación, pero yo estoy en una situación súper parecida en el que pues yo tampoco he tenido una relación romántica en mis 20 y pues, o sea, es normal a lo mejor que te dé el bajón, ¿no? Más que nada por todo lo que ves en redes sociales y todas las expectativas socialmente que hay ahorita en tus 20 y pues está bien sentirte mal, pero yo te recomiendo que de verdad te quites esos lentes de la sociedad y esas expectativas, te des cuenta de que pues estás joven y puedes vivir muchas cosas y te lo juro, van a encontrar el amor, gente. Están jóvenes, no se presionen, no aceleren las cosas, si no ha llegado es por algo. O sea, ¿qué tal? No ha llegado una pareja, pero pues por lo menos a lo mejor no te ha pasado un trauma como los que ya hemos leído. Hay que aprender, gente. La vida nos da mucho de qué pensar. Ah, a ver, aquí otro. Yo salí con un güey de que por demasiados años y éramos novios desde los 15. Entonces, sinceramente, yo llegué a un punto en el que ya no sabía si lo que sentía por él era amor o costumbre. Y fue hasta que me di cuenta que en realidad las cosas que él quería y las cosas que yo quería eran completamente diferentes. En ese entonces fue cuando me empecé a sentir muy estancada. No sabía cómo salir de ahí hasta que la relación realmente empecé a sentir más a fuerzas que de ganas, fue que logré hablar con él y terminar todo de la mejor manera. Y aunque yo sé que yo estaba feliz ahí, que yo no estaba feliz ahí, me ha costado mucho todo el proceso, porque como llevábamos tanto tiempo juntos, el no tenerlo en mi vida me hace sentir con los sentimientos súper conflictivos. Güey, pues cómo no, cabrón, desde tus 15 estás juntos, no sé cuánto, no sé en qué época de tus 20 estés, pero aunque estés en tu 20, aunque hayas cumplido 20 apenas, son 5 años, cabrón. ¿Cómo no te va a generar sentimientos conflictivos? Y creo que eso es bien importante, ¿sabes? El hecho de que a lo mejor tú estés en tus 20 y hayas empezado tus 20 estando en una relación que empezó en la adolescencia, eso es bien complicado, güey, porque creo que para que una relación así funcione, creo que tiene que haber mucha comunicación, mucha responsabilidad afectiva, mucha madurez de parte de los dos lados. Y como tú dices, ¿no? O sea, ya no sabía si era amor o costumbre, pues eso sí es bien real, porque creo que no soy partidaria de que el amor se tiene que sentir como en la adolescencia, de que la sientes así, de que, que no puedo vivir sin esa persona. No, pero yo creo que la costumbre sí existe, o sea, yo creo que el amor se transforma, ¿sabes? O sea, ya cuando ya tienes con una persona, pues el amor se transforma, pero mientras seas sentir feliz y pleno esa relación en la que estés, creo que pues sigue estando bien, pero como tú dices, te sentías estancada y qué bueno que pudiste salir de ahí, porque la verdad es que hay muy poca gente cuando se siente estancada en una relación, tiene como el coraje de salir de ahí. Creo que hay veces que le tienen más miedo como al dejar de tener una pareja que a lo mejor el salir de sentirse estancado. Estoy muy feliz de que pudiera salir de ahí y pues espero que de verdad pues llegues a encontrar la paz en tu vida.
¿no? Ojalá que estés yendo a terapia para poder, pues, procesar toda esta parte, porque al final del día, pues, tu duelo de tantos años de relación es normal que te sientas así, inclusive si tú sabes que ya no eras feliz en esa relación. Créanme, el duelo existe de todos lados, inclusive para las emociones que no son totalmente buenas. O sea, creo que a veces hasta extrañas el sentirte triste. Y sí pasa gente y no está bien y por eso tienen que ir a terapia. Entonces, pues tengan mucho cuidado, por favor. Eh, a ver, vamos a leer otro. Esto no es una relación como tal, pero en realidad me he dado cuenta que la sociedad es gordofóbica. Apenas se dice poeta. No es cierto. Desde que bajé de peso, un montón de güeyes mandan mensajes y quieren salir conmigo. Y cuando estaba gordita, los mismos güeyes eran los que cuando yo quería salir con ellos me hacían el feo. Aquí puedo empatizar mucho yo contigo, porque, o sea, a ver, la sociedad ha sido gordofóbica toda la vida. O sea, güey, bueno, no toda la vida, porque sí hubo como épocas y también ciertas culturas como que el ver a alguien gordito, o sea, era como la belleza estándar, pero creo que, güey, desde que nosotros los veinteañeros estamos vivos, de que los noventas para acá, como que o sea, que ser tan delgado ha sido el estereotipo de belleza fuertísimo. Entonces, claramente nosotros, como veinteañeros, hablando de mujeres, hombres, no importa, creo que pues han normalizado mucho el que si no eres delgada no eres bonita, o si no tienes un cuerpo delgado, pues no tienes bonito cuerpo y etcétera, ¿no? Y, o sea, esto a lo mejor no es una relación como tal, pero eso es una relación con la sociedad. O sea, yo tengo un pedo con la sociedad, güey. ¿Cuál es tu pedo? ¿Cuál es tu pedo, sociedad? Por imponer cosas pendejas. Y digo, yo puedo empatizar mucho con eso porque, digo, a mí nadie, bueno, es que yo también nunca he querido como con ningún güey que me ha hecho el feo, por ser gordita o lo que sea, siento que no he tenido esa situación de que alguien me haga el feo porque soy gordita. Pero sí que es cierto que, o sea, desde que yo también bajé de peso, muchísima más gente me comenta en mis historias y le da like a mis fotos y la chingada y bla, 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 ¿no? Creo que sí es un pedo muy cultural en general de la gordofobia, porque neta la gente cuando ve a alguien que bajó de peso, lo primero que le dicen es, ¡ah! ¡Qué bien te ves! Ahorita que bajaste de peso y tú así. ¿Cómo dices eso, güey? Tú no sabes si la persona bajó de peso porque está enferma o si tiene problemas alimenticios y tú le estás diciendo que se ve bien. ¿Qué? O sea, güey, chinga tu madre. Yo por eso digo, gente, no opinen del cuerpo de nadie porque no saben cómo le va a afectar a la persona a la que le estás diciendo el comentario. A mí me ha tocado de veces, te lo juro, más el año pasado que estaba mucho más delgada, que me mandaban mensajes por DM diciendo, no, pues es que te ves súper bonita. O por ejemplo, mis tíos me llegaron a hacer comentarios de que, ay, hija, pues es que te ves mejor así, delgada. Y yo así, gracias. Am, A mí la verdad es que no me afectaba porque yo la verdad es que había bajado de peso de la manera más saludable, fui al nutriólogo, iba al gimnasio y si yo empecé a bajar de peso fue porque se los juro que yo ya estaba en una época muy culera de mala salud. En la pandemia subí muchísimo de peso, o sea, ya era muy, muy insoportable y más que nada por eso empecé a bajar de peso. Eh, y bajé de manera bien. Creo que mi relación con la comida no se afectó para nada, al contrario, yo de verdad comía de todo. Obviamente no cosas, pues que de que las papitas y eso, pues obviamente no. Pero, o sea, yo de que nunca tuve ningún problema ni con los carbohidratos ni con nada. O sea, creo que yo aprendí a comer y pues no me causaba ningún problema ese tipo de comentarios, pero yo conozco gente que le pudo haber aceptado ese comentario porque a lo mejor haber dicho, güey, pues así me veo bien y al rato si subo de peso ya no se van a sentir bien porque pues sienten que verse bien es como si se veían en ese entonces cuando eran delgados, también tendrás muchos problemas como con ciertas situaciones, o sea, no, opinar en cuerpo de alguien a mí se me hace como mal, ¿sabes? O sea, como que se me hace... Eh,
algo que no se debe de hacer si no sabes cómo la otra persona va a tomar el comentario, ¿no? O sea, si tú conoces a esa persona y a lo mejor sabes que a esa persona no le va a afectar el comentario, pues está bien que tú a lo mejor reconozcas, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, yo la verdad, ahorita voy al gimnasio, ¿no? Y a lo mejor no siento que se me note mucho el gym, pero ciertas cosas que sí siento que se me notan. Entonces, o sea, a veces sí está chido que te reconozcan que el hecho de que pues a lo mejor estás en un proceso, pero no a todo el mundo le gusta. Entonces creo que también hay que saber no hacer comentarios pendejos del físico de otra persona en general, güey, tanto del cuerpo como de todo. Y pues sí, yo tuve toda la razón. La sociedad es gordofóbica. Es tan gordofóbica que, güey, hay gente, o sea, bueno, aquí ya voy a meter yo mi parte. Ahorita que salió la nueva temporada de Bridgerton, bueno, Nicola, que es la Penelope Featherington, pues ella, pues es de complexión robusta, o sea, no siento que sea como gorda, pero es de complexión robusta. Y hay gente diciendo que, güey, o sea, ella y Colin no tienen nada de química y que porque pues es su pinche pareja fea y de que, o sea, hasta subieron un pinche, o sea, güey, no crees que eso pasara. Sacaron un pinche artículo hablando de su cuerpo, güey. Que, o sea, que como ese güey era sexy, porque creo que hay una escena en la parte de los que han salido donde ella sale desnuda. O sea, y gente diciendo que cómo pudieron haber considerado que eso era sexy cuando eso, o sea, pinche cuerpo gordo. Yo así, o sea, yo infartada de cómo hacen ese comentario, güey. O sea, y la neta es que a mí me gusta mucho la pareja de Penelope Colin, siento que tienen la mejor química en cuestión general. O sea, güey, tú ves a la Nick y a Luke y tú dices, esa banda anda, shipeo, no, no es cierto, gente, yo, es buena forma por shipear gente de verdad, pero güey, te das cuenta de que la sociedad sigue siendo súper gordofóbica porque, güey, ¿cómo sacan un artículo hablando mal del cuerpo de una actriz? Cuando, güey, tú no sabes, cabrón, hay gente que pues le gusta de todo, cabrón, no, o sea, está bien cabrón ese pedo, neta. Sí, lo puta gente de mierda. Ay, no me cagan esos pendejos. Eh, yo recientemente me di cuenta, hablamos por otro, perdón, ¿eh? Yo recientemente me di cuenta que soy bisexual y cuando le conté a mi familia, como que no lograban entender qué es lo que estaba pasando, ya que ellos solamente pueden asociar entre si eres soltero o eres gay. Ah, sí, gente, la neta es que la sociedad grande, o sea, de que los 35 para arriba, no voy a decir tanto así, pero va a poner un rango y quien le quede el saco se lo ponga. Pero de los 35 para arriba, como que a la gente le cuesta mucho trabajo entender la bisexualidad. O sea, como de que, o sea, no, estás confundido, porque o te gustan el sexo opuesto o te gusta el mismo. Y no es cierto, güey. Yo conozco mucha gente que es bisexual, no, tengo una amiga que es bisexual y, güey, les gustan las dos cosas. Y total, güey, o sea, y neta, infórmense un chingota que estamos en junio, en el mes del orgullo, infórmense sobre todas las identidades que hay. Hay gente que literalmente es pansexual y le gusta de todo, hay gente que solamente tiene solamente si tiene sentimientos por una persona, pues puede sentir atracción física por ellos, a gente que es asexual, que también hay que normalizar la sexualidad. Eh, pues creo que esto es como lo complicado, ¿saben? Hay que saber cómo de qué respetar. Y pues creo que esos son todos los testimonios que tengo hasta el momento. Son 3 p.m. de la tarde que estoy grabando. Si ustedes me llegan a mandar algo después de esto, una disculpa que no lo haya leído en este video, pero no se preocupen, puedo hacer otro hablando de ciertas situaciones. No sé si les haya gustado este video. Creo que hay 2000 testimonios que podríamos explorar sobre las relaciones que hay en los 20. Y, y pues son todos los testimonios en general que tengo. Como les dije en un principio, todo lo que me mandaron de que no tiene nada que ver como con el tema, este, pues lo voy a contestar ahorita, ¿vale? Porque pues no voy a dejar pasar que me mandaron un chingo de madres, pues que no tienen nada que ver, pero, o sea, digo, no entiendo por qué hay gente hablando cosas que no tienen nada que ver, pero de todos modos les voy a contestar. Vamos a leer el primero. Ah, me gustas desde hace años y aún no lo sabes, jaja. Mm, no sé ni quién eres y no sé absolutamente nada. Este, pues, ¿qué quieres que te diga? No sé ni quién eres.
Entonces, pues desde hace años, pues quién sabe desde hace cuántos años y no sé ni quién eres. Entonces, pues, like, eh, gracias. Si alguna vez quieres que yo sepa quién eres, pues dime, no sé. Vamos a leer otro. Eh, Me divierto mucho contigo. Qué bueno. Qué bueno que te diviertes conmigo. Eh, la verdad es que no me considero una persona muy chistosa, pero siento que soy una persona muy rara. Entonces, por eso a veces estoy y me da mucho gusto que te diviertas conmigo. Si te diviertes tanto conmigo, de verdad, eh, qué bueno que te puedo sacar una sonrisa. Esto es parte de, y siento que eso también es una de las cosas por las que yo también estoy haciendo esto. Eh, y pues, si te divierto tanto, de verdad, sígueme en Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest. No es cierto. Bueno, en Pinterest también, porque no? Subo cosas chistosas. Bueno, no chistosas, nada, no es cierto. En Pinterest subo cosas padres. Deberían de seguirme. Y pues suscríbanse a mi canal y pues déjenme recomendaciones. Puedo hacer muchas cosas, de verdad. Si les divierte tanto mis ocurrencias, pues denme like y coméntenme y compartan para que pueda seguir yo aquí haciendo los reyes enteros. ¿Te vas a hacer un tatuaje? Mm, ahorita no. Yo creo que para mi cumpleaños chance sí. La verdad es que tengo muchas ganas de hacerme muchos tatuajes. Em, Llevo de que ya 2 años como que teniendo en mente muchas cosas que tengo que hacer. Ahorita por lo menos tengo unos 10, 15 que ya sé en dónde los quiero y qué me voy a hacer. Pero a lo mejor era para mi cumpleaños en el siguiente mes, en julio, pues sí me llevo a hacer unos 3, 4. Dios quiera que la economía esté para eso en ese entonces. Eh, pero pues sí tengo muchas ganas de hacerme muchos tatuajes. Ahorita solo tengo uno que pues, o sea, está chiquito y la mayoría de la gente no sabe que tengo un tatuaje y lo tengo en el pie. Aquí les voy a dejar una foto de mi tatuaje. Y sí, estoy tatuada a la gente, pero no muy poca gente lo sabe porque pues obviamente mi pierna no enseño mucho esa parte de la pierna. Ahora, otra. Tengo ganas de llevarme bien contigo. Pues no sé quién eres, pero si tienes ganas de llevarte bien conmigo, mándame mensaje. De verdad, estoy abierta a que la gente me mande mensaje, quiera platicar conmigo, no soy tan mamona como me veo. O sea, sí soy mamona, pero tampoco soy tan mamona. Entonces, pues neta, los invito a que si tienen ganas de hablarme y me conocen de cualquier ámbito social, pues manden el mensaje y a ver si sí hacemos matching para poder hablar y llevarnos bien, ¿no? Porque pues no te puedo prometer que me voy a llevar bien con todo el mundo porque pues no, pero pues, o sea, que en el intento no quede, no sé quién seas, pero pues te animo a que me hables. Eh, si alguna vez necesito algo, puedes contar conmigo. No sé quién eres, pero gracias, gracias de verdad. No sé, ojalá me dijeras quién eres para saber con quién puedo contar, pero de verdad muchas gracias. Todo apoyo se tiene. Eh, ¿Odias a alguien? Sí, al Capitán América. No es cierto. Sí, odio mucha gente ficticia. eh, pues odiar a alguien como tal, no odio a nadie. La verdad es que el odio es como un sentimiento así bien fuerte, güey, de que cómo vas a odiar a alguien, cabrón. O sea, usted debe haber hecho algo muy fuerte para que lo odiaras, ¿sabes? Pero actualmente no odio a nadie. O sea, creo que de la gente que conozco no odio a nadie. Sí me cae mal mucha gente. O sea, no te voy a venir a mentir de que, ay, yo soy gente que me cae bien todo el mundo. No. O sea, a mí me cae mal demasiada gente. O sea, de verdad, me cae mal muchísima gente, pero odiarla y es un sentimiento como muy así, muy fuerte. Entonces, pues odiarlos no los odio. No odio a nadie, más que personajes ficticios. Personajes ficticios sí odio y te puedo dar una lista de mis peores enemigos como los de Sheldon. O sea, como Sheldon, tengo mi lista de gente que odio ficticia, ¿sabes? Empezando hasta arriba, Capitán América. Porque, ¿cómo se atrevió a hacerle eso a mi Tony Stark en Civil War? ¿Cómo? Otra gente que odio. Vamos a ir por parte, ¿no es cierto? Es broma. Pero por las cosas ficticias son los que odio. O sea, en realidad nadie real le tengo odio a nadie. Creo que eres increíble.
Muchas gracias. Muchas gracias. No sé quién eres, pero muchas gracias. Yo también creo que eres increíble. Y pues, muchas gracias. Y el último, ojalá habláramos más. Pues no sé quién seas. Si dices ojalá habláramos más, eso significa que hablamos. Entonces, pues si hablamos alguna vez o de vez en cuando, pues te invito a que me mandes mensaje y a lo mejor podríamos hablar más. La verdad es que soy una persona muy relax y la neta no exijo mucho, no te voy a mentir, tengo muy pocos amigos de verdad que puedo contar con mis manos, los dedos de mis manos, pero pues los invito a que de verdad me manden mensajes si les gusta, estoy abierta. No puedo prometer que me voy a llevar bien con todo el mundo, pero pues se hace lo que se puede. Y pues eso sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Si les gustó esta dinámica, pues denle like, compártanlo y déjenmelo saber en los comentarios. Voy a intentar mejorar mucho esta parte. Yo sé que esta vez siento que eh, fue un episodio como muy hecho así de que lo rápido, porque pues no pude cuadrar los tiempos con la persona que me iba a grabar. Pero pues si les gustó mucho que hiciéramos este tipo de dinámica para este tipo de videos, pues les, les agradecería mucho que me lo hicieran saber para que en los próximos videos podamos hacer una dinámica parecida y lo puedo hacer con mucho más tiempo para poder tener más material con el que trabajar. Cuídense mucho, los quiero muchísimo. Acuérdense, estamos en los 20 y todo se vale, gente. Cuídense. Eh, Les agradezco mucho por todo el apoyo que me han estado dando. Si pueden compartirlo y suscribirse a mi canal y darle like al video, los agradecería mucho porque pues eso me va a ayudar como a saber que sí les está gustando y que sí he estado teniendo mucho apoyo con aquel video. Eh, y pues, si tienen algún tema por el que quisieran que yo hablara, déjenlo aquí abajo también eh, y háganmelo saber. Pues, un abrazo, gente, y cuídense mucho. Chao, chao.